Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy tenéis una clase muy especial, lo tenemos con nosotros a Roberto Gargarella, nuestro titular, como una invitación y una participación especial, extra y clave para nosotros. Hoy vamos a ver en dos clases el principio de autonomía personal. Hoy vamos a ver la parte más teórica, si quieren. Vamos a dar una clase sobre los distintos temas del principio de autonomía personal, y después vamos a ir el miércoles que viene a la resolución del caso práctico que tenían para hoy. La fecha de entrega del caso práctico se extiende también hasta el miércoles que viene, y vamos a ver los distintos casos jurisprudenciales que abordan las diferentes problemáticas del principio de autonomía. También el principio de autonomía para nosotros es central, es la base del edificio constitucional, es la lupa a través de la cual los invitamos a leer, a interpretar nuestra Constitución Nacional. Todo el sistema de libertades se basa en este principio, por eso es clave, por eso lo invitamos a Roberto para que nos dé, aunque sea una parte de esta clase, para jerarquizarla, y también por eso vamos a verla en dos clases, de manera tal de que todos puedan tener el mejor acceso a este tema. ¿Está bien? Así que, bueno, Roberto no necesita presentación, es el titular de la cátedra. Voy a pecar de quizás de no le gusta a Roberto, pero... No, terminemos. No, terminemos. Bueno, Roberto Gargarella, no, bueno, vamos a alargar. Tenés la palabra, dale. Dale, perfecto. Bueno, gracias, felicitaciones por el esfuerzo de seguir cursando. Me parece súper importante que lo estén haciendo y que lo estén haciendo bien y que puedan escribir y pensar, y también felicito a los integrantes de la cátedra porque también están haciendo un esfuerzo enorme y me parece excelente, digamos, esa combinación de preocupación teórica y práctica, digamos, y poder enviarles a ustedes también material que ilustre, digamos, las implicaciones efectivas, concretas de los principios que uno discute en teoría constitucional. El artículo 19, como decía bien Nico, es central en la Constitución, en la cátedra yo creo que efectivamente ocupa un lugar muy central, como, digamos, no por deporte, sino porque efectivamente ha tenido desde siempre un lugar central en la Constitución y también se lo ha ganado. Digamos, y según voy a decir, la Constitución tiene un artículo 19 con una redacción que termina siendo confusa, pero que también ha ido consolidando una cierta interpretación que yo creo que está muy en línea con mucho de lo que pensamos. Para dar un paso atrás, digamos, yo creo que el principio de autonomía es efectivamente uno de los dos grandes pilares de la Constitución. En mi opinión, digamos, este es mi criterio, que no tiene por qué ser el de la cátedra ni el de ustedes, pero yo veo como dos grandes principios detrás de la Constitución. Uno tiene que ver con el principio de autonomía individual y otro tiene que ver con el principio del autogobierno colectivo. De algún modo es simplificar, pero digamos es indicativo también. Yo creo que el principio de autonomía individual es, como decía Nico, en parte el faro, sobre todo yo diría de la parte relacionada con los derechos, no exclusivamente, pero muy en especial en relación con los derechos. Derechos que no salen, digamos, de la nada, ni son estrellas que uno ve allí afuera y recoge, sino que son el reconocimiento colectivo de que hay ciertos intereses vinculados, por ejemplo, con la libertad personal que necesitamos proteger, sobre todo a la luz de la historia, que, digamos, hemos aprendido que muy habitualmente violentamos esas libertades. Entonces, insisto, creo que uno de los pilares centrales de la Constitución, sobre el cual se erige en particular toda la Declaración de Derechos, es el principio de autonomía individual, y el otro es el del autogobierno colectivo, que de algún modo yo diría tiene que ver, es el que organiza toda la parte relacionada con la división de poderes, con la separación de poderes, con el sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos. Si se quiere, digamos, simplificando, digamos, la idea de derechos y democracia está ahí, digamos, está encerrada en toda Constitución y tiene que ver con esos dos grandes principios, autonomía individual y autogobierno colectivo. Los términos son ambiciosos y son importantes y son grandilocuentes, pero es interesante ver que, yo diría, en el caso de América Latina, en el caso de Argentina también,
están con nosotros la discusión sobre los dos conceptos, autonomía individual y autogobierno colectivo, desde el minuto 1 de la independencia. Digamos, si uno piensa, traducido a los términos de la época, cuáles eran las dos grandes batallas, o dos de las grandes batallas, en el momento de la independencia e inmediatamente después, una tiene que ver con la independencia, en este caso de España, en el caso de Estados Unidos hacia Inglaterra, y eso es un reclamo de autogobierno colectivo, cuando en Inglaterra, digamos, se quería afirmar el dominio colonial, o en España, digamos, desde América se decía, bueno, por ejemplo, como en Estados Unidos, no taxation without representation, esto es, los impuestos básicamente los fijamos nosotros, que era un reclamo de autogobierno colectivo. Ese es un reclamo, digamos, y en América Latina también, digamos, el primer reclamo de independencia es un reclamo que hoy podemos traducir al lenguaje del autogobierno colectivo, finalmente de la soberanía colectiva y de la democracia. Y el otro gran debate, que también en el caso de América Latina, en el caso de Argentina también, en el caso de Estados Unidos también, estuvo desde un comienzo, es el de la autonomía individual, que por ejemplo se reflejó muy tempranamente en la discusión sobre Iglesia y Estado, la relación Iglesia y Estado. En el caso de Estados Unidos, la primera enmienda es eso, la primera enmienda es cómo hacemos una sociedad en donde, digamos, se acuerdan en Estados Unidos, digamos, se compone por inmigrantes que llegan básicamente de Inglaterra, escapando de la persecución religiosa y pertenecientes a la vez a distintas sectas religiosas, a distintos grupos religiosos. Y se pelean entre ellos y dicen, otra vez vamos a repetir la tragedia, la desgracia que tuvimos en Inglaterra. Entonces, en buena medida, la Constitución tiene que ver con eso, que es cómo nos ponemos de acuerdo para que no vuelva a pasar aquello, la tragedia de arrastrarnos unos a otros, y entonces, digamos, la primera enmienda es eso, es la idea de que la Iglesia no mande sobre el Estado, que haya una separación entre creencias personales y Estado, que tengamos el respeto, no importa quién gobierne, digamos, básicamente ese es el pacto. John Rawls dedica buena parte de su libro, digamos, sobre todo el liberalismo político, a reflexionar sobre eso. Sociedades plurales, en donde, ¿cómo hacemos para vivir juntos, aun cuando pensamos razonablemente de modo muy distinto? Tenemos creencias muy distintas. En Argentina, digamos, claramente, esa batalla estuvo también desde el primer minuto. La bandera federalista, digamos, de religión o muerte, tenía que ver con eso, que es, no, queremos que la Iglesia tenga un papel más determinante en la vida pública, queremos que la Iglesia esté asociada con el Estado. Otros decían, no, hay que separar Iglesia y Estado. Bueno, con lo que quiero decir, estas dos convicciones teóricas que aquí mencionamos como punto de partida de la vida pública, yo diría, en el mundo, claramente en América, claramente en América Latina, están con nosotros desde el primer minuto, desde el momento de la independencia, están esos dos reclamos. Bueno, el artículo 19, digamos, requiere ser pensado, y también es una gran manera de introducir a la difícil e importantísima, crucialísima cuestión de cómo interpretar la Constitución. ¿Por qué? Porque, digamos, la Constitución argentina, digamos, tuvo como decía, un nacimiento conflictivo, y que, como en muchos otros lados, digamos, fue resultado de un acuerdo entre partes que no se llevaban bien entre sí, en el caso argentino, entre liberales y conservadores, o entre unitarios y federales. Y esa batalla se reflejó, yo diría, en casi cada artículo, y también en el artículo 19. Si uno ve el artículo 19, digamos, si leemos el texto del artículo 19, vamos a encontrarnos con un primer renglón y un segundo renglón que están en tensión entre sí. Digamos, yo en algún texto, en un texto que creo que envié y que tal vez ustedes puedan ver, que muestra eso, que es yo definía al primer renglón como el sueño de John Stuart Mill, y después digo bien por qué, y el segundo como la pesadilla de John Stuart Mill, porque la primera idea, las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios, era la redacción original del artículo 19, en el Estatuto de 1815, por ejemplo. Y luego, por la presión de los sectores más conservadores, yo digo, esto es algo que ocurre habitualmente en las convenciones constituyentes, que varias facciones se pelean entre sí, se tienen que poner de acuerdo en un texto común. En este caso, digamos, yo creo que representados la facción liberal por Gorostiaga, que era el alberdiano en un punto digamos, Alberdi no participó de la convención constituyente. Era como el más liberal dentro de la convención. Y Ferré, que era el representante, digamos, del
del integrismo católico, digamos, de los sectores conservadores más duros, y son ellos los que, de algún modo, quedan a cargo en última instancia de la redacción del artículo 19, y Ferré, digamos que en representación de los sectores conservadores, entiende que ese grupo venía perdiendo parte de las batallas que estaba dando en la constituyente, dice, bueno, solamente la constitución si aceptan que agreguemos algunos cambios básicos, ahí se agrega el artículo 2 de la constitución, que tiene que ver con ese, digamos, vínculo especial que complejiza y enturbia las relaciones, digamos, iglesia-estado, y otro cambio fundamental que pasa casi desapercibido, porque en la convención casi no se discute, es que se le agrega a la redacción original del artículo 19 una segunda línea que era impensada y que transforma lo que era la redacción, yo diría, más liberal imaginable del artículo 19 en lo que yo llamaba esto la pesadilla del liberalismo, porque, digamos, lo complica de un modo que casi da vuelta o que quiere dar vuelta el sentido original. Entonces, en la redacción original del artículo 19 se habla de las acciones que de ningún modo ofendan a terceros, que no perjudiquen a terceros, y es el pensamiento de Mill sobre que ahora vuelvo, y en la redacción que termina dándosele es y que no ofendan, digamos, el orden y la moral pública, digamos. Y en esa referencia al orden y la moral pública se dice o se insinúa o se quiere agregar algo contradictorio o en tensión con lo que se había puesto en la redacción originaria, que todavía queda como primera línea del artículo. Entonces, hoy conviven en el artículo esas dos líneas en tensión entre sí, una expresión trágica, digamos, pero muy propia de lo que es la Constitución argentina, que como tantas es un acuerdo entre partes que no se llevan bien, y eso está con nosotros y exige ese esfuerzo interpretativo especial sobre el cual ahora vuelvo. Doy otro paso atrás para digamos, y a lo mejor más arriba, para remontarme a Mill, digamos. Efectivamente, autores como John Stuart Mill representaron, digamos, el siglo XIX en particular, digamos, su pensamiento fue increíblemente influyente, y representaron una manera de pensar el liberalismo y de una preocupación por la autonomía individual, digamos, yo creo que muy limpia, muy interesante, y que tuvo mucha influencia, digamos, también la tuvo en América Latina sin duda. Digamos, en parte la Revolución Francesa participa de ese, digamos, de ese tipo de discusiones, de ese ambiente de discusiones, digamos, de preocupación especial por las libertades personales, y eso de ahí, digamos, es que llega también a la Argentina. Pero digamos, yo creo que es John Stuart Mill quien lo pone, la reflexión en torno a las libertades personales en un lugar más interesante. Si ustedes conocen, han leído, digamos, John Stuart Mill pensaba que se podía organizar la vida pública alrededor de un solo gran principio, que era el principio de lo que llamaba él el principio del daño. Esto es, digamos, en la medida en que no haya un daño a terceros, en la medida en que no haya una afectación a terceros, en la medida en que no haya, se llamaría, un daño relevante a terceros, me tienen que dejar tranquilo. Esa es una defensa muy fuerte y además yo diría muy clara, muy limpia de libertades personales. Esto es la línea de corte, la línea divisoria, de cuándo puede intervenir el Estado, cuándo se puede hacer un llamado a la intervención coercitiva del Estado, es el daño a terceros. Por ejemplo, digamos, a mí me tienen que dejar en paz, el Estado no se tiene que meter conmigo si yo con mi acción no afecto seriamente a ninguno. Por ejemplo, yo me la paso durmiendo. Bueno, pero no afecto a ninguno. Nadie tiene el derecho de hacer un llamamiento al Estado y decirle, intervenga, y, digamos, haga que esta persona se despierte, se ponga a trabajar. Yo puedo decir, no, tranquilo, digamos, hago lo que quiero de mi vida, y mientras yo no afecte a nadie, esta es mi vida. Me la paso todo el día leyendo cómics, me la paso todo el día bailando cumbia, me la paso todo el día, digamos, consumiendo alcohol. Es cosa mía. El Estado no tiene que intervenir. Digamos, a eso vamos a llamar un Estado perfeccionista. El Estado, una versión del Estado que estuvo muy habitualmente, no se ha ido del todo, en nuestros tribunales. Yo diría muchísimos de nuestros jueces están muy marcados por una concepción religiosa que tiene mucho de este perfeccionismo. Esto es, una idea de que las personas en su conducta personal deben llevar adelante comportamientos
conformes a los que determina el Estado. Digamos, es una idea contraria a la idea de la autonomía individual. Carlos Nino, una persona muy central en la cátedra, un contemporáneo que falleció hace 20 años, él definía la idea de autonomía personal en ese sentido miliano, si se quiere, digamos, que tenía que ver con la posibilidad de escoger y llevar adelante libremente los planes de vida. Esto es, yo soy dueño de mi vida y escojo y llevo adelante mis planes de vida. Y el Estado me tiene que ayudar a eso, no interferir con eso o impedir eso si mi conducta no afecta a ninguno. Si yo quiero eso, entonces dedicarme todo el día a dormir, o todo el día a trabajar, o todo el día a estudiar, o todo el día a no estudiar, o todo el día a leer, o todo el día a leer esta literatura espantosa o esta otra literatura sublime, es cosa mía. Y sobre eso no se tiene que meter el Estado, y por eso hablamos de un Estado perfeccionista cuando es el Estado el que quiere asumir qué es lo que el individuo debe hacer o no. En la discusión de hoy del coronavirus, hay una discusión complicada en este sentido, porque yo creo que se están mezclando, digamos, cuestiones de protección a los individuos, porque pueden llegar adelante conductas que afecten a terceros, contagiarlos, y está también metido por todos lados el tema de qué plan de vida usted eligió. Nota a pie de página. En muchas de las actitudes que se ha visto, digo, esto no implica tomar partido por nada, digamos, pero, por ejemplo, hacia los argentinos que quedaron varados en el exterior, uno escucha muchos argumentos que son perfeccionistas, que es, bueno, ¿pero qué se fueron a hacer al exterior? Bueno, y ahora que se joroben, digamos. Eso es, digamos, el Estado, o la persona que lo enuncia, digamos, que empieza a decir, no, pero su plan de vida, el modo de conducta que usted eligió no está tan bueno, no está tan bien, entonces hágase cargo y no me pida a mí que lo ayude. Bueno. Pero entonces el punto es, la defensa de la autonomía individual, entendida como lo entendía Carlos Nino, o como lo entendía Carlos Nino contemporáneo, o como lo entendía John Stuart Mill en el siglo XIX, digamos, siglo XVIII-XIX, digamos, tiene que ver con esa visión, digamos, que viene de la Revolución Francesa, tiene que ver con esta idea de el Estado debe respetar las libertades personales en la medida en que usted con su conducta no afecta a terceros. Una idea que es bien interesante y que es la que estaba impresa en la primera versión del artículo 19, que decía eso, digamos, por eso era increíble que la Constitución del 53, que en muchos sentidos realmente es increíble, por ejemplo, otro tema relevante para hoy, lo que decía la Constitución argentina sobre las cárceles es revolucionario para esa época y para hoy. Bueno, pongo eso entre paréntesis, pero lo que dice la Constitución sobre las libertades personales, digamos, las primeras discusiones constitucionales argentinas son increíbles, digamos, porque mucho de lo que dijo la Asamblea del año 13, digamos, era increíble en el sentido de progresismo, de protección de la autonomía personal, y era esta idea de dejen tranquilos a los individuos en la medida en que no afecten a terceros, que no causen daño a terceros. Y eso es lo que decía que era distorsionado finalmente en la Convención del 53. Pero bueno, vamos otra vez a esa primera línea. Esa primera línea, yo decía, era el sueño de John Stuart Mill, era una constitución que por fin abrazaba de modo limpio y completo esa idea. ¿Por qué esa idea, yo diría, es interesantísima? Porque es un modo bien importante, bien interesante de pensar la libertad personal, que además es perfectamente consciente de un problema que hoy en la contemporaneidad, digamos, es muy relevante, que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de violencia de género, etc. Digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, durante sobre todo entre los 50 y los 80, digamos, hubo mucha discusión de crítica a un cierto liberalismo, porque se decía, no, esta distinción entre lo público y lo privado, entre la moral personal y la moral pública, entre lo que usted puede hacer con la moral personal, digamos, no está buena porque cuando se dice que el Estado no se meta en la moral personal, se está permitiendo, se está avalando que el Estado tolere situaciones inaceptables como las de violencia de género. ¿Por qué? Porque si alguien reclama, bueno, yo esto, digamos, lo que hago en mi casa es cosa mía, eso dice, y entonces lo que usted hace en su casa está todo bien, o eso es irreprochable. Y esta idea del daño a terceros es interesante porque dice, no está bien.
Si usted lo que hace dentro de su casa es un daño a terceros, esa acción es totalmente reprochable. Yo siempre cuento la anécdota de, creo que era deportista norteamericano Simpson, que digamos, era famoso porque era súper talentoso en lo suyo, pero también, digamos, tuvo muchos problemas de grave violencia familiar, y, digamos, era famoso en la imagen, digamos, el video registrado de él gritándole a la policía desde su ventana: lo que pasa dentro de mi casa es cosa mía, esa es mi privacidad, esa es mi vida privada, etc. ¿no? Y tenía atrás a la mujer golpeada. Bueno, esa visión es una visión que esta lectura miliana de la libertad personal, de la autonomía individual, rechaza. ¿Por qué? Porque dice, no, lo que pasa al interior de su casa no es algo que tenga que ver con una libertad protegida por, en nuestro caso, el artículo 19, sobre todo en su redacción original. ¿Por qué? Porque si usted afectó a terceros, no importa si eso lo hizo en su casa, escondido en el baño, o en el 10º subsuelo, eso es una acción que daña a terceros. También siempre cuento la anécdota de no sé si se acuerdan, no pasó hace tanto, digamos, hace 3 o 4 años, este famoso abusador austríaco que tenía, creo que a la hija y a la nieta, no sé, digamos, encerradas en el cuarto subsuelo de la casa y las violaba. Bueno, él decía, no, esta es mi casa, digamos, ¿qué se meten acá? No, bueno, usted puede, digamos, esconderlo esto en el 5º subsuelo, cerrar las ventanas, una metáfora que también se ha usado mucho y que se usó mucho en la jurisprudencia. Bueno, esto ocurrió ventanas adentro, con las persianas cerradas, cosa suya. No. La idea de privacidad que aquí defendemos no es una idea de privacidad con un sentido, yo digo a veces irónicamente, geográfico, digamos, o espacial. No tiene que ver en qué lugar lo hizo, si lo hizo escondido o lejos de la vista de los demás. Esta acción, en todo caso, es protegida si no hay afectación a terceros. Si hay afectación a terceros, no importa si lo hizo en público o en privado, esto no es aceptable. Discusión también súper relevante para Arriola, porque, digamos, en el caso que ustedes van a analizar, o lo que es la jurisprudencia argentina en materia de consumo de estupefacientes. ¿Por qué? Porque la posición liberal, siempre lo que ha dicho, la percepción de la autonomía personal, no porque sea progre ni no, sino porque, digamos, es el principio del que parte, es, como decía antes, el ejemplo del alcohol. Si usted toma alcohol, si usted toma estupefacientes, o si se la pasa tomando agua, es cosa suya, digamos, y mientras usted no afecta a terceros, esto es cosa suya. Entonces, en el famoso caso Basterrica, que inaugura una jurisprudencia muy liberal en la materia en los años 80 en Argentina, en la primera corte, digamos, la corte, digamos, Alfonsín, de la época de Alfonsín, se decide ese caso. Basterrica era músico de los Abuelos de la Nada, todavía sigue siendo profesor de música, no sé si, bueno, pero la cuestión es que Basterrica, digamos, fue protegido por el artículo 19 en la interpretación que dio la Corte Argentina en ese momento, diciendo la acción de Basterrica es una acción privada. ¿Por qué? Porque él lo hizo sin afectar a terceros y eso es una cosa de él. La jurisprudencia argentina fue cambiando brutalmente, y es otro también de la línea de casos, yo diría, más notable y más preocupante y más trágica de la historia contemporánea argentina, porque se pasó de una jurisprudencia muy liberal en los 80 a una jurisprudencia cada vez más conservadora en los 90, digamos, el famoso caso Montalvo, da vuelta a Basterrica y pone la presunción que Basterrica, a través de, sobre todo el voto de Petracchi, digamos, había sido un voto muy liberal y muy en nombre de Carlos Nino, de la libertad personal, de la autonomía, del artículo 19, de esta lectura del daño, y Montalvo va a decir lo contrario, va a decir, no, pero si, digamos, esta es una acción que tiene la potencia de contagiar a otros, de afectar de ese modo a otros, entonces es ya daño a terceros. O sea, tiene que demostrarme que usted no causó daño a terceros. No, yo no tendría que demostrar nada. Por eso, digamos, esa disputa que se da es bien importante. Aclaración al respecto, súper crucial, antes de llegar a Arriola. Si para la visión miliana, para la visión que también es la de la cátedra, yo creo, para la visión que era la de Carlos Nino, mis acciones personales son protegidas, no importa dónde yo las haga, no importa si es a la vista de los otros o no, con las persianas abiertas o cerradas, no importa, en la medida en que no afecto a terceros. Ahora, pregunta importante,
con respuesta simple. Y si yo, porque me emborracho, golpeo a otro, bueno, eso es una acción de daño a tercero. Y si yo, porque me consumo estupefacientes, golpeo a mi hijo, o mi hijo, porque consume estupefacientes, roba un banco, o roba la farmacia para consumir, todas esas acciones son acciones de daño a terceros, y esas acciones deben ser reprochadas en tanto acciones que dañan a terceros. Pero en la medida en que uno pueda separar el consumo personal y el daño, tiene que hacerlo por una economía, entre otras cosas, de la coerción, y entonces uno puede decir, mire, si usted se la pasa, qué sé yo, pongamos uno, no sé, en Finlandia se toma, de los países que hay más alto consumo de alcohol duro, digamos, bueno, si un finlandés se la pasa tomando alcohol, y bueno, lo que hace es degradarse a sí mismo, pero no afecta a nadie, esa acción debe ser protegida por esta lectura individual de la protección de la libertad personal, de la moral privada. Ahora, si esa persona que toda la vida estuvo tomando alcohol y nunca dañó a nadie, un día, por la razón que sea, o por el alcohol, enloquece y golpea a su mujer, esa acción debe ser reprochada, pero con independencia de que esta persona es consumidor de alcohol o no, en el sentido de que esta persona sigue siendo protegida en lo que es su vida privada, pero cada vez que esta persona digamos, hace una acción que afecta a otros, esa acción debe ser reprochada. Una nueva aclaración: si cada vez que yo tomo alcohol golpeo a otros, mi acción puede ser reprochada y se puede cargar también sobre el consumo de alcohol, en la medida en que haya una conexión íntima, permanente, inevitable, digamos que casi cada vez que yo consumo alcohol golpeo a alguien, ahí hay un problema y se puede cargar sobre mí, pero la idea del principio general es, en la medida en que yo no afecto a nadie, nadie me tiene por qué reprochar el consumo de alcohol, el consumo de agua, la lectura de Borges, o la lectura de novelas eróticas, o la lectura, digamos, o mirar cine de terror, es cosa mía, son cosas mías y son cosas protegidas por el artículo 19. Última vuelta de tuerca sobre la evolución de la jurisprudencia argentina, que es Arriola, que es de la corte más reciente, la corte, digamos así, Lorenzetti. Arriola, a diferencia de Bastarrica, fue un fallo muy tímido, y una decisión que estuvo firmada también por Argibay, por Zaffaroni, etc. Yo creo que fue muy problemática en los términos de esta lectura del artículo 19, porque, digamos, básicamente, y eso quedó más claro en las aclaraciones, que fueron confusiones que hicieron jueces como Argibay o Zaffaroni, digamos, luego del fallo, que en el mismo fallo, pero luego del fallo ellos dijeron, claro, por supuesto, digamos, aquí estamos protegiendo el consumo personal, pero bueno, esta es una declaración de Zaffaroni, recuerdo, dice, no, bueno, pero si yo salgo al parque y me pongo un cartel y digo, acá estoy fumando marihuana, eso no es protegido. Sí, es protegido, tiene que ser protegido. ¿Por qué? Porque no importa si esto es hecho a los ojos de los demás o no, sino que, digamos, si esto afecta a un tercero o no, digamos. Y en la medida en que usted tenga la posibilidad de escoger su propio plan de vida, es cosa suya. Y si yo me pongo con un cartel diciendo acá estoy fumando marihuana en medio del parque de la Recoleta, es cosa mía, enfrente de la Facultad de Derecho, es cosa mía. Y no me tiene por qué reprochar nadie, en la medida en que, digamos, no estemos todos en un aula, por ejemplo, y entonces mi humo, digamos, impacta sobre el otro que no lo quería recibir. Ahí sí. Pero si yo estoy solo enfrente de la Facultad de Derecho con un cartel en el parque de la Recoleta, digamos, ahí sentado, bueno, es cosa mía. Entonces, se dio esa confusión. Arriola, en ese sentido, yo diría, es un mal fallo respecto de lo que había sido el fallo 20 años antes, digamos, que era un fallo liberal interesante en esta línea de compromiso de la autonomía. Eso entonces, como ideas generales, yo quiero hacer ahora una pausa y quiero que, digamos, ya sea Nico, cualquiera de los integrantes de la cátedra, o cualquiera de ustedes quiera hacer alguna pregunta aclaratoria, porque el tema no es sencillísimo, pero una última vuelta de tuerca sobre el tema interpretativo. Esa lectura interesante del artículo 19, que nuestro derecho recogió desde su nacimiento, y que quedó en la primera línea del artículo 19, pero fue, digamos, enturbiada por la segunda línea que se le agrega, bueno, esa segunda línea complicó las cosas, complicó la lectura, porque ahora uno dice, pero está protegida la acción que no afecta a terceros, pero ¿qué quiere decir esto del orden y la moral pública? Y eso ha dado lugar a un montón de dudas, y
al punto que toda la jurisprudencia conservadora y restrictiva siempre invocó al mismo artículo 19, por lo tanto el artículo 19 fue fuente de los fallos más liberales y los fallos más conservadores en materia de moral personal. Es una desgracia que haya ocurrido eso. En todo caso, la buena noticia al respecto es que en líneas generales se ha ido consolidando, tanto jurisprudencialmente como doctrinariamente, una lectura que ha puesto mucho acento en la primera parte y se ha convertido, el artículo 19, yo diría con razón, en símbolo de la protección de las libertades personales. Pero eso requiere un esfuerzo interpretativo, y no un engaño interpretativo de nadie, digamos, sino un esfuerzo interpretativo de qué hacemos con un texto que nos presenta este tipo de dificultades. Y yo creo que eso, que en Argentina, en varias áreas importantes que tienen que ver con varios de los temas que ustedes van a estudiar, digamos, se ha ido consolidando una lectura protectiva de las libertades personales. Última nota a pie de página sobre un tema demasiado importante, que en todo caso ustedes van a ver más adelante, pero porque vi alguna referencia en las lecturas a Roe versus Wade, sobre el tema del aborto. Digamos, bueno, el aborto abre a 1000 complicaciones sobre las cuales no voy a entrar porque eso merece 1000 clases adicionales, pero una línea al respecto, que es, en las primeras decisiones que antecedieron a Roe versus Wade en Estados Unidos, o sea, previas a Roe versus Wade, hubo toda una discusión sobre la privacidad y muchas de las posiciones liberales que se presentaban como en defensa del aborto, yo creo que elaboraron esa visión problemática de la libertad personal, de la moral personal, que es la que luego muchas feministas cuestionaron, por razón, porque, digamos, un argumento que apareció en casos como Plessy, etcétera, era el argumento de, bueno, digamos, claro, había habido casos, por ejemplo, sobre el uso de contraceptivos, ¿no? de métodos de control de embarazo, y entonces muchos abogados liberales quisieron proteger esto diciendo, no, esto lo hicieron la familia, la pareja lo hizo en el interior de su dormitorio, en su cama, digamos, en la vida íntima de ese modo, digamos, y lo que pasa al interior del dormitorio es cosa de la pareja. Entonces, empezó a consolidarse esa idea, que no es la idea que nosotros proponemos de autonomía individual, que tiene que ver con daño a terceros. Entonces era la idea de, no, esto pasó dentro del dormitorio. Claro, muchas feministas con razón dijeron, no, esa lectura de la moral privada, de la protección de la moral privada es muy problemática, porque cuando usted dice todo lo que pasa dentro del dormitorio está protegido, sí, en este caso me gusta o nos parece bien, que es, bueno, yo elegí usar contraceptivos y es cosa mía, no se meta. Sí, pero, y si hay un golpe del hombre a la mujer, eso también es algo que ocurrió dentro del dormitorio, entonces está protegido. Por eso, nosotros, yo diría, rechazamos la idea de autonomía individual como lo que está lejos de los ojos de los demás, o lo que pasó dentro de mi domicilio, o lo que pasó dentro de mi cuarto, o dentro de mi cama. No. Autonomía personal, protección de la moral privada, protección de la moral personal, tiene que ver con acciones en donde otros no están afectados. Bueno, ese es un como recorrido general que podría ser que combina, digamos, un poco de teoría, historia, práctica, ¿no? Pero fallos. Pero no sé, Nico o cualquiera, digamos, que quiera hacer alguna pregunta antes de que me tenga que ir. Nicolás, no sé si vos querrías o aclarar o preguntar alguna cosa. Ahí hay alguien que pregunta. Acá tenemos mira, una... Sí, está buena la pregunta. No, bueno, a ver, digamos, es el tipo de cosas que nos preocupan, digamos, que es, o sea, me parece bien ponerla en estos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, se están preguntando sobre si yo corro y este es daño a terceros y demás. Y yo en todo caso, digamos, yo he tomado una posición al respecto, pero digamos, aquí lo que diría, en línea con lo que acabamos de discutir, es que está muy bien, es muy importante que pongamos la discusión en esos términos. Yo creo que en Argentina, como en muchos países del mundo, la situación de emergencia sanitaria nos genera un montón de dudas y un montón de preguntas difíciles, pero al menos yo lo que diría es esto, es que, digamos, ha pasado en muchos lugares que la excusa de la emergencia ha servido para recortar libertades, que en algunos casos podemos justificar por el tema del daño a terceros y en otros es dudoso. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí lo tuvimos con la discusión del ciberpatrullaje, por ejemplo. Digamos, tampoco quiero polemizar sobre eso, pero simplemente una línea, que es si alguien, el Ministerio de Seguridad o quien sea, me va a inspeccionar mis mails o mis comunicaciones personales no puede hacerlo.
Si yo cometo un saqueo, está bien, digamos, deténgame, pero no me puede estar fiscalizando las comunicaciones privadas, esas son cosas que tienen que ver conmigo. Entonces, si usted quiere prevenir saqueo, bueno, ponga policía delante de los supermercados y demás, pero no entre, o sea, no, la barrera que queremos poner es muy fuerte de protección de libertades personales. Entonces, sí, todo puede ser justificable, digamos, en nombre de la emergencia, pero no, tenemos amparo constitucional, digamos, tenemos un texto constitucional que nos ayuda a protegernos de eso. Y el caso digamos, del confinamiento también, yo creo que hay cosas para decir, que es, en principio, yo creo que hay razones, sobre todo si se hubiera hecho a través del Congreso, cosa que no se hizo, pero, digamos, hay razones para el confinamiento en el sentido de, digamos, es entendible que se quieran limitar, digamos, las salidas a espacios públicos si hay una razón de peso en términos de salud pública. Sin embargo, justamente como estamos tocando esta fibra hipersensible, y en este caso tiene que ver con la Constitución, el artículo 19, tenemos que hacer el escrutinio más recontra estricto al respecto. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que bajo esa excusa perfecta se quieran recortar por error o por mala fe, digamos, libertades que no debían ser recortadas. Entonces, yo creo que todo el debate que hay en torno a si se puede salir a hacer recreación en el parque y no, tiene que ser hecho en estos términos. En lo personal, yo creo que bueno, digamos, hoy estamos en una situación de confusión y que hay un exceso, digamos, que ya se convierte en irrazonable de limitaciones. Pero bueno, eso es como posición personal, no importa. Lo que yo diría es que es importante pensarlo en estos términos. Es por qué puede decirse que yo afecto a terceros y de qué manera. Porque yo entiendo, digamos, si estamos usando todos el colectivo 60, bueno, ahí tenemos un gran problema, pero a lo mejor si estamos enfrente, digamos, yo vivo aquí en Vicente López y a 2 cuadras está todo un río que está totalmente, digamos, vacío de gente, y bueno, no sé si habría problema. Yo creo que el punto debe ser ese, que es medir las limitaciones con un escrutinio muy estricto, pensando en estos términos. ¿En qué sentido, digamos, uno afecta a terceros? Y piénsenlo en paralelo con el caso de los estupefacientes, digamos. Hay una posibilidad, digamos, de que yo, por consumir estupefacientes, golpee a alguien. Pero si esa posibilidad es, digamos, un 5% de la gente que consume estupefacientes comete una agresión, bueno, digamos, al 5% que comete una infracción, digamos, de agresión, deténganla o llámenle la atención o repróchela, pero eso no es una razón para cargar sobre todos los demás. Digamos, que lleven adelante esta acción sin afectar nunca a ningún tercero, ¿no? Entonces, no bajo la excusa de, bueno, tal vez podría ocurrir, o miren acá, por ejemplo, qué sé yo, una discusión muy importante sobre el tema de la pornografía violenta. Por ejemplo, McKinnon en algún momento planteó, si el consumo de la pornografía violenta genera violencia sexual. Bueno, si se puede probar esa conexión causal, esto es, casi cada vez que las personas consumen pornografía violenta causan daño a otros, bueno, ahí sí uno puede decir que hay una conexión causal muy fuerte entre conducta personal y daño a tercero. Pero sí, como lo que yo creo que son las estadísticas que conocemos y los estudios que se han hecho, en particular sobre esa materia, por ejemplo, hubo un famoso estudio de una comisión Williams, que fue encabezada por un famoso filósofo que era amigo, de hecho, de Nino, conocido nuestro también, digamos, Bernard Williams. Y Williams, esa comisión determinó, bueno, mire, la pornografía violenta, en algunos, digamos, es un incentivo para cometer o aprender violencia sexual, en otros es un modo de canalizar violencia sexual, entonces el resultado es 50-50, 50-50, digamos, no se puede decir que de esto sale violencia. Si alguien consumiendo una película de, no sé, Van Damme, Rambo, no sé quién soy el violento del cine, pero digamos, lo copia y genera un daño a otro, bueno, esa persona merece ser detenida, reprochada por esa acción violenta, pero no que todos los que consumen, digamos, en la PlayStation o donde sea que lo consuman, digamos, videos violentos, digamos, hay que pedir que miren videos violentos, ¿no? O que escuchen rap, digamos, hubo también mucha discusión sobre eso. Muchas discusiones de rap son, digamos, discursos ultraviolentos, digamos, de agresión sexual, inclusive. Bueno, digamos, yo creo que eso es lo que fuerza nuestra tolerancia, pero digamos, es esto, es en la medida en que podemos separar
consumo personal y daño a terceros, digamos, tenemos que reservar la coerción estatal para los actos que causan daño a terceros o que tienen una conexión muy íntima, inmediata, necesaria con la producción de daño a terceros. Entonces sí, eso tiene que ver con otra pregunta que hacen sobre la potencialidad del daño. Digamos, y por eso decía, es muy importante eso de ver el grosor, si se quiere, de la conexión causal. Les doy un ejemplo, digamos, en la otra dirección, que es el control de alcoholemia. Dado que tenemos números que nos permiten establecer que hay una conexión muy alta, una correlación muy alta entre consumo de alcohol al manejar y producir accidentes, bueno, se justifica que el Estado intervenga y le diga al que está conduciendo embriagado, bájese del auto, hoy, no quiere decir que lo mato, no quiere decir que lo encierro, pero puede justificarse que diga, no, hoy usted no puede manejar. Bájese del auto, no puede manejar en estas condiciones. Y eso es razonable, ¿por qué? Porque ahí sí hay una conexión muy íntima entre esta conducta, que es yo tomo alcohol todo el día, y el daño a tercero. En la medida en que esa conexión sea muy fuerte, digamos, entonces uno puede decir, ahí sí, pero no porque, digamos, yo miré una película de Van Damme, entonces me van a detener porque existe la potencialidad, de la que hablaba Montalvo, por ejemplo, de que yo vaya y golpee a alguien. Yo veo 20 películas de Van Damme y no pasa absolutamente nada. Entonces, no me detenga por esto. Entonces, ese discurso de la potencialidad tenemos que ser súper restrictivos, súper cuidadosos con eso, ¿no? Pues importa eso, la conexión causal entre mi conducta y el daño. Roberto, ¿qué te parece explorar un poquito en esa línea el tema de las razones de las restricciones? O sea, respecto de cómo se funda una restricción, uno podría fundar una restricción de consumo de alcohol por razones perfeccionistas o, como bien decís ahora, por razones paternalistas legítimas, y en un caso sería inválida y en otro caso sería inválida. Digo, si querés meterte en eso. Una línea al respecto. No, una línea al respecto antes de irme, digamos. Digamos, hay, digamos, como dos grandes modelos que quedaron insinuados con lo que decía en un momento, que en todo caso aprovecho el comentario de Nicolás para ponerlos más sobre la mesa, más visible, que es, digamos, una línea, podemos llamarla así, liberal, mileana, digamos, la del daño, hiperprotectiva de la moral personal, que dice el Estado tiene que atarse las manos y dejar tranquilo a las personas en la medida en que no afecten a terceros. Entonces, podemos llamar esa posición una posición, digamos, como muy fuerte liberal, de defensa de la autonomía personal. Enfrente, hay una visión que también, como vimos, ha tenido mucho impacto y mucha influencia en la jurisprudencia argentina, es una visión que podemos llamar perfeccionista, que es la visión de, no, el Estado tiene un modelo de moral personal correcto y tiene razones por eso para, ya sea imponerlo o hacer todo lo posible, usar sus medios al alcance, ya sea el dinero o ya sea la coerción, para empujar ese modelo que el Estado ha escogido. Eso no tiene que ver con la prehistoria argentina. Fallos como, por ejemplo, Chá, de la comunidad homosexual argentina, digamos, hay opiniones, y en general fue, pero hay opiniones ultra perfeccionistas en ese sentido, en donde básicamente lo que se dice es, bueno, pero somos un Estado, digamos, donde la mayoría es católica, ¿cómo alguien va a ser homosexual? Que eso va en contra de los principios personales. Entonces, ese era un fallo ultra perfeccionista porque el Estado se pone la camiseta de una concepción del bien y dice, no, todos los individuos que no estén alineados con esta manera de pensar, digamos, bueno, van presos o no se les permite, o los desaliento, o hago todo lo posible, o uso la coerción para impedirlo, o, en este caso, digamos, era una organización que pedía tener personalidad jurídica para funcionar, la comunidad homosexual argentina, la CHAC, todavía hoy funciona, y se la rechazó, luego, digamos, años después se la reconoció, pero en ese momento se la rechazó diciendo, no, el Estado está vinculado con una cierta mirada moral, una cierta religión, y esos principios no nos gustan. Esas serían como la gran divisoria, y que no es una divisoria, insisto, que quedó en el siglo XIX, sino es una divisoria que acompaña nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia todavía. Ese debate está, es el debate que refleja esa redacción ambigua del artículo 19. En el medio, digamos, y esto complica un poquito las cosas, pero no voy a entrar mucho en eso, uno podría decir, hay posiciones muy vinculadas con la primera,
de hecho, Mill suscribió ambas visiones, que tienen que ver con lo que Nicolás llamaba visiones paternalistas, que es, hay ciertas medidas coercitivas que se puede justificar que tome el Estado, no para imponerle a nadie una visión, sino para, por ejemplo, promover la información o que la persona que va a decidir esté más informada. Eso, digamos, hay dos ejemplos como muy tranquilos, después hay varios ejemplos complicados, pero un ejemplo tranquilo, que es el ejemplo en el que pensaba Mill, era el de la educación primaria. Yo, digamos, lo que hago aquí es darle al individuo herramientas, al niño, le enseño a escribir, a leer, a hacer matemática, qué sé yo, le doy herramientas para que ganen autonomía, para convertirlo en un individuo autónomo. Eso en general, digamos, podemos estar de acuerdo que la cuestión niños corre por cuerda separada, y esta lectura sobre la educación, que es, yo no le voy a tener, no tengo el derecho de imponerle una mirada moral al niño, pero sí tengo el derecho, o puedo justificar el derecho de darle herramientas para que él se convierta en un individuo autónomo. El otro caso, digamos, relativamente fácil, que también ahí hasta acá me quedo, es el de, por ejemplo, digamos, poner el cigarrillo hace mal a la salud en los paquetes de cigarrillos, o en una campaña sobre el SIDA, digamos, bueno, yo no me voy a meter como Estado si usted quiere tener relaciones de tal o cual manera con tal o cual, sino que le quiero informar, aquí se lo dejo claro, digamos, si usted no se cuida, le puede pasar esta cosa, o si usted, digamos, en el caso del coronavirus se podría llegar a pensar también así, pero bueno, vamos otra vez al caso del cigarrillo, o el caso del SIDA, digamos, el fumar tabaco es perjudicial para la salud, o si usted no se protege en las relaciones sexuales, tal cual, digamos, corre el riesgo, aumenta el riesgo de dañar su salud, etc. Entonces, digamos, hay un campo amplio de lo que uno puede llamar medidas paternalistas, que son medidas que yo siempre pongo como alineadas o vinculadas íntimamente con el ideal de la autonomía, donde no se busca, no es que se tome una opción moderada, eso sí que es importante, digamos. No es que el paternalista es un moderado, no, el paternalista, digamos, le dice al individuo, usted tiene la última palabra. Eso el perfeccionista no. Cuando el perfeccionista en Chá, digamos, Boyano o Barra, dicen, no, usted no tiene derecho a pedirme, digamos, personalidad jurídica, ¿por qué? Porque el Estado, digamos, está defendiendo una concepción del bien. Aquí no es eso. No, usted tiene la última palabra, usted individuo. Si usted va a fumar, o si usted va a tener relaciones sexuales sin cuidarse, ustedes dos adultos, cosa de ustedes. Yo lo que hago en todo caso es informarlos para que su decisión sea informada y estén, digamos, conscientes de lo que van a hacer. Pero son ustedes los que tienen la última palabra. Si esa es la visión, es una visión que yo llamaría paternalista, en el sentido de que está vinculada con la idea de que digamos, el dueño de la propia vida es uno. De pequeña definición, si quieren, digamos, la idea de perfeccionismo es la idea de que el Estado asume una concepción del bien y asume, digamos, su capacidad de utilizar los medios a su alcance en defensa de esa concepción del bien, como en defensa de una religión, etc. En cambio, en la visión esta de la autonomía, digamos, la idea es el dueño del propio plan de vida es uno mismo. Entonces la última palabra la tiene. No sé, si hay alguna última cuestión, ya sea Nico o alguno, digamos, le podemos atender, después yo tengo que salir tengo que, digamos, cuestiones personales. A ver, alguien aprovecha ahora o calle por hoy, por lo menos respecto de Roberto. Aprovechen que tenemos a Roberto algún minuto más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si quieren no escribirla y decirlo en voz alta también, digamos. Roberto tocó un montón de temas, ¿no? Así que hay tela para preguntar, para opinar. ¿Cuál es el motivo de las restricciones hoy? No, digamos, hay efectivamente una alegación digamos, de riesgo sobre terceros que hace entendible, digamos, ciertas restricciones, pero otra vez, nosotros ya tenemos herramientas para decir las restricciones pueden ser entendibles en nombre de daño a terceros, pero otra vez, no cualquier restricción, no de cualquier modo, así que vamos a pensarlas. El derecho necesita pensarlas, el derecho necesita que se produzcan esas restricciones del modo de los procedimientos debidos, y además nosotros tenemos que poder pensar sobre
el alcance de esas medidas. Digamos, ¿quién debe probar que existe el riesgo? Digamos, o sea, nuestros representantes pueden decir, bueno, nosotros en representación de la ciudadanía, digamos, vemos hoy que hay un problema de salud muy fuerte. Por ejemplo, digamos, para tomar un caso más fácil si se quiere, sabemos que si se consume cigarrillos en un espacio cerrado, por ejemplo en un hospital o en un aula, etcétera, bueno, mucha gente va a ser afectada por el tabaco, que es perjudicial para la salud. Entonces, también, digamos, eso justifica, y de esta concepción justifica la idea de que ponemos ciertas limitaciones para impedir que una persona en el desarrollo de digamos, de su plan de vida o de sus elecciones personales afecte seriamente a terceros. Tenemos datos sobre que el humo causa daño, el tabaco causa daño a la salud, y entonces establecemos esas restricciones. Y en este caso, bueno, el representante lo puede decir. Alguien, en todo caso, puede desafiarlo y decir, no, pero si yo, por ejemplo, fumo en el espacio público, esto no, bueno, entonces lo puedo hacer en un caso judicial, o puedo decir, no, si la ley había sido, digamos así, sobreinclusiva, esto es, había incluido casos que no debía incluir, por ejemplo, una persona fumando en la calle, fumando en el parque, fue una ley sobreinclusiva, hago conflicto, digamos, por ejemplo, en un caso judicial, y el Estado va a tener que ver obligado a dar un paso atrás. ¿Qué pasa con los presos que fueron liberados? Bueno, no, hay también, digamos, hay un punto, digamos, no es cuestión de ver todos los temas de interés público, pero, digamos, hay un tema que tiene que ver con esto, con la cuestión de, efectivamente, digamos, cómo se hace para proteger la posibilidad, digamos, de que se convierta eso en un polverín de infectados que mueren y qué sé yo. Es una cuestión, otra vez, de salud pública muy importante, de daños en donde el Estado tiene que tomar cuidado. Y yo creo que en todo caso el escándalo que ha surgido es un escándalo que en un punto tiene razón, en otro no, pero en lo que tiene razón es en que, en esto que estábamos diciendo, que es que la excusa de la salud pública que habilita muchas restricciones o intervención estatal, bueno, tiene que ser saldada, tiene que ser enfrentada de modo más razonable posible y con cuidado de no cometer abusos. Y lo que mucha gente advierte es que ha habido abusos, descuidos o improvisaciones o, digamos, mal uso de la respuesta frente a esa excusa entendible. Entonces, por eso, podría ser... La postura de Mill, digamos, era paternalista en el tema de la escuela. Entonces, digamos, en ese sentido sí, digamos, él aceptaba la intervención estatal. Digamos, en lo otro, él era como defensor de una visión muy, digamos, de protección. Carlos Nino, por ejemplo, defendía las leyes laborales en términos paternalistas, digamos, que es como maneras, digamos, del Estado establecer ciertos pisos mínimos para permitir otra vez la autonomía de negociación del trabajador, etc. Tendríamos que entender el contexto en el cual la autonomía personal afecta al tercero. Bueno, a ver, digamos, la disputa es conducta personal y daño a terceros. Entonces, otra vez, el caso del finlandés. Yo soy una persona que durante 50 años consumí muchísimo alcohol y no le hice nunca daño a nadie, digamos, ¿por qué me van a castigar a mí o reprochar el consumo de alcohol? Un día golpeé a mi mujer, bueno, no me tienen que reprochar el consumo de alcohol, sino me tienen que reprochar que golpeé a mi mujer, y entonces sancionarme o reprocharme esa conducta. Ahora, este finlandés, digamos así, se convierte en un golpeador y toma alcohol para darse ánimos para golpear, bueno, entonces ahí sí hay un vínculo entre alcohol y daño, pero digamos, otra vez, esa persona como consumidor de alcohol que no daña a nadie durante toda la vida, esa conducta es protegida, nos guste o no, nos parezca un buen plan de vida o no. Si un día golpea a alguien, y eso tiene algo que ver con el alcohol, lo mismo, digamos, voy a reprochar a esa persona por economía, digamos, del uso de la coerción, voy a reprochar a esa persona por el daño que cometió. Si esa persona luego es un golpeador compulsivo, bueno, digamos, hay un problema adicional con él, pero, digamos, podemos discriminar esas tres formas de conducta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto, el contexto importa, pero tenemos ciertos principios generales con los cuales entrar al contexto. Bueno, creo que estamos ahí, no sé. ¿Sí?
Marcelo, vos querías... Espera, Marcelo, sí. Tengo una última pregunta que es un tema interesante. Vas a complicar la vida. Sí, un poquito. Que es algo que siempre limita en el año tercero, pero que es algo que se suele discutir, al menos cuando se da discusiones sobre autonomía, particularmente se da la discusión sobre aborto, se dan otras discusiones sobre regulaciones estupefacientes, que es qué pasa cuando la autonomía genera un costo social elevado. O sea, las consecuencias de la autonomía pueden llegar a generar un costo social elevado. O sea, ¿cómo enfocar eso? Porque no llega a daño a terceros, o sea, no implica, Sí. o no se enfoca de daño a terceros, pero... No, es una linda pregunta. Mirá, para mí es como el caso del alpinista, o el caso que es el deportista, digamos, que va con autos veloces, o inclusive el boxeo, digamos. Entonces, bueno, pero vamos al alpinista. Tengo que tener un helicóptero preparado para ir a rescatar los alpinistas, digamos, ¿para qué cuerno? Bueno, yo creo que eso, digamos que el Estado merece hacer un esfuerzo especial en todo lo que pueda para hacer compatible, digamos, su presencia con el resguardo de los planes de vida de todos. Asumiendo que, bueno, esto es digamos, algo que puede ocurrir eventualmente, qué sé yo creo que son tipo de costos que digamos, normalmente asumimos, y que bueno, que puede haber razones para asumir. Ahora, si esto generase, digamos, riesgos enormes, bueno, uno podría decir, no, mire, a los alpinistas, digamos, que nos generan este costo enorme, bueno, al club de alpinistas le vamos a cobrar, digamos, una carga especial, o le vamos a pedir una ayuda especial, o vamos a pedir que se organicen de modo especial, porque esto, pero en principio, digamos, en general, los países hacen un esfuerzo para tratar de cubrir, digamos, todo lo que puedan, la posibilidad de que las personas lleven adelante planes de vida. Hay un artículo muy lindo de este filósofo Scanlon sobre las personas que, por ejemplo, querían honrar a su Dios y para eso necesitaban construir una pirámide y entonces le pedían fondos al Estado. Entonces, ese tipo de preguntas que vos haces es relevante para este tipo de casos, es eso. Entonces, está bien que el Estado haga un esfuerzo especial para ayudar a satisfacer los planes de vida de todos, pero tampoco es el Estado ni esclavo de todos. Entonces, nada, creo que normalmente tramitamos sin mayor conflicto ese tipo de situaciones, pero si hay situaciones, digamos, de crisis, o alguien denuncia, no, mira, acá, yo creo que en una situación de crisis no hay por qué tener este helicóptero preparado para los alpinistas, bueno, podemos entender. De todos modos, eso parecería una salvajada que el Estado no pueda, digamos, disponer, digamos, de un aparato de rescate, ya sea para el que se quedó varado en medio de la tormenta de nieve, y bueno, eventualmente lo uso también para la persona que se quedó varada en el pico de la montaña o en el medio de la ruta, ¿no? Pero por eso digo, los estados, ese tipo de conflictos que son importantes y que tienen que ver con preguntas relevantes, digamos, lo han tramitado relativamente bien. Nosotros tenemos acá principios que nos pueden ayudar a pensar sobre la cuestión. Yo diría eso, necesitamos hacer un esfuerzo especial para darle cabida a ese tipo de situaciones, ¿no? De ayudar en todo lo que se pueda a que las personas, bueno, lleven adelante sus planes de vida. Entonces, qué sé yo, bueno, no sé, que haya bibliotecas públicas es muy importante, digamos que ese tipo de, son inversiones estatales destinadas a ayudar a que las personas puedan llevar adelante sus planes de vida, ¿no? Roberto, te tenés que ir, así que te liberamos. Dale. Nosotros seguimos con la clase y contestando las preguntas que... Excelente. Muchas gracias, Roberto, por la participación y esperemos contar con vos en otra oportunidad. Dale. Te mandamos un abrazo enorme. Mandale saludos. Felicitaciones, gracias. Felicitaciones a ustedes. Gracias.